Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Colina y hoy vamos a estudiar un poquito lo que son los imbalances en el trading. Así que vamos a ello. Para comenzar, como siempre, quisiera invitarte a que por favor te suscribas a este canal porque estamos subiendo contenido de alto valor para que tú le puedas sacar el máximo provecho. Comenzando con lo que es el imbalance, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona o qué son los imbalances. Los imbalances es cuando el mercado en un activo, por ejemplo en este momento estamos en Bitcoin, ha tenido un fuerte movimiento y que no ha sido mitigado. Mitigado es cuando, por ejemplo, el mercado ha tenido un movimiento muy rápido y en la vela siguiente o en las posteriores velas no ha mitigado la mitad de la vela anterior. Me explico. Como vemos acá en el gráfico, nosotros tenemos acá una serie de velas verdes. Esta serie de velas verdes no han sido mitigadas, ¿ok? No han sido mitigadas por las velas siguientes. Ejemplo, tenemos aquí un espacio y ese espacio no ha sido mitigado todavía por el mercado. Por lo tanto, nosotros tenemos que marcar esos imbalances o esas ineficiencias. ¿Por qué? Porque el mercado siempre va a tender a balancearse. Es decir, cuando tiene un fuerte movimiento, el mercado va a tender a recobrar ese movimiento. Nosotros decimos también que va a tender a rellenar. El mercado va a tender a rellenar esos espacios que ha dejado en el vacío. Y lo podemos observar incluso en el pasado. Si nos fijamos aquí el mercado en gráfico de Bitcoin en diario, tuvo una fuerte caída. Sin embargo, ¿qué hizo el mercado después? Rellenó todo este espacio. Rellenó todo este espacio con esta subida. Y aquí vuelve a dejar un imbalance, porque este imbalance no ha sido mitigado por las velas posteriores. Entonces nosotros debemos marcar estos imbalances. ¿Y cómo los marcamos para marcar nuestra zona? Bueno, tenemos dos formas de cómo marcar los imbalances. La primera es que nosotros agarramos el medidor y vamos a marcar, por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Por qué lo ponemos hasta ahí? Porque si nos fijamos, la última velita, si nosotros sacamos el medidor en la última vela y lo ponemos en la última velita, vemos que en la última vela el mercado ha pasado a la mitad de la vela que nosotros estamos marcando. Ejemplo de eso, nosotros marcamos la medida completa. Si el mercado baja o sube, dependiendo de si lo agarramos en subida o en bajada, marcamos la mitad y si el mercado ya ha tocado la mitad, es decir que ya esa vela fue balanceada. Por lo tanto no nos sirve, esta es la mitad. Entonces el mercado ya ha tocado esta línea, por lo tanto esta velita ya ha sido mitigada. Entonces tenemos que borrarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agarrar nosotros? Las velas que no han sido mitigadas. Vamos a agarrar las velas que no han sido mitigadas. Y para eso nos vamos a ir desde aquí hasta esta. Y vamos a marcar la mitad. Entonces, esto va a ser una zona fuerte de compra. La ponemos en color verdecito. Por cierto, si quieres saber todos los indicadores que nosotros utilizamos, aquí arriba en la derecha te voy a dejar un video de cómo configurar TradingView con los indicadores que nosotros estamos utilizando para sacarle el máximo provecho al mercado. Así que te recomiendo que veas ese video también. Entonces, una de las formas de que nosotros podemos marcar nuestra zona con los imbalances o las ineficiencias, entonces sería marcando el 50% hacia abajo. Entonces tenemos acá, aquí tenemos nuestro 50%, y una de las formas serían, o la mayoría de la gente marca del 50% hacia abajo, podemos tener compras. Entonces esto sería una zona de compra. Sin embargo, esta es una de las maneras en las que nosotros podemos marcar esta zona. Hay otras formas también que se puede marcar nuestra zona de compra, serían yéndonos un poquito más preciso, siendo un poquito más preciso, y nos vamos a bajar las temporalidades. Por ejemplo, en 4 horas vamos a revisar qué pasó ahí en 4 horas. Entonces vamos a ver cuáles velas fueron mitigadas y cuáles velas no han sido mitigadas. Si nos fijamos en esta vela, en la misma que nosotros tenemos esta marca, nos vamos hacia acá. Si nos fijamos, esta vela no ha sido mitigada porque el precio no ha llegado hasta el 50% de esta vela. Por lo tanto,
aquí volvemos a marcar en gráfico de 4 horas. Y también si notamos esta misma marca que nosotros tenemos concuerda con la marca que nosotros hicimos en el gráfico de un día. Es decir, que esa es una zona fuerte de compra. Entonces buscamos otra vela. ¿Qué otra vela no ha sido mitigada acá? Por ejemplo, sabemos que este es nuestro 50% en gráfico de una hora. Entonces vamos a marcar zona desde aquí para abajo. Tenemos también esta zona. Esta velita ha sido mitigada, pero estas dos no han sido mitigadas. Entonces vamos a marcar estas dos. Aquí marcamos el 50% y marcamos acá. Entonces ya de esta manera estamos afinando nuestras zonas de compra, aprovechando los imbalances que va dejando el mercado y aprovechando también siendo más preciso en este sentido. Si nos fijamos, entonces ya tenemos dos zonas fuertes de compra y podemos bajar incluso más el gráfico, o sea, a temporalidades menores, para seguir marcando nuestra zona, ver qué más ha pasado ahí y ser todavía más preciso. Aquí tenemos una zona de compra, por ejemplo, en los 18.443 y tenemos otra zona de compra entre los 17.629 y los 17.324. Entonces tenemos estas dos zonas de compra. Sin embargo, podemos ser todavía más precisos y bajamos temporalidad y vemos que está ocurriendo ahí, en donde estamos marcando las zonas. Vamos a ver qué más preciso podemos ser. Vamos a marcar esta zona, esta de aquí, de aquí, aquí. Marcamos el 50%, que sería este. Entonces ya tenemos esta zonita, que la vamos a poner en verdecito, como una zona fuerte de compra, de segunda compra. Y vamos a marcar nuevamente esta zonita, esta vela, y le sacamos también el 50% en gráfico de una hora y vemos cómo nos va precisando hasta aquí nuestra zona. Aquí tenemos una zona, este sería el 50%. Entonces hasta ahora tenemos estas dos zonas de compra. Tenemos la primera y tenemos la segunda, marcando lo que es los imbalances. Y esto lo puedes hacer con todas las temporalidades. Por ejemplo, normalmente es bueno que si por ejemplo vas a marcar zonas en gráfico de 15 minutos, ¿ok? Puedes marcar zona en gráfico de 15 minutos. De hecho, eso es lo que yo hago. Yo trabajo con gráficos de 15 minutos para poder operar en 5, en 3 y en 1 minuto, ¿ok? Entonces puedes hacer exactamente lo mismo como te estoy explicando y obviamente teniendo nuestras respectivas confirmaciones como lo son el volumen, como lo son también en el oscilador, que ya por ejemplo, si estamos entrando en zona de compra, que en el oscilador esté lo más rojito posible y que ya tenga el vallecito justo para pasarse al rojito, ok, el rojito más oscuro. Y también tenemos que estar pendiente con las divergencias. Teniendo todas nuestras confirmaciones es que operamos y entramos en el mercado. Yo voy a sacar un video de cómo podemos aprovechar todas las confirmaciones que tenemos para que tengamos entradas más precisas dentro del mercado. En este video quería explicarte lo que eran los imbalances y cómo lo podemos marcar. La primera forma entonces que aprendimos de cómo marcar los imbalances sería, la primera forma sería marcar el 50% hacia abajo si estamos entrando en zona de compra, o marcar si estamos entrando en zona de venta, marcar el 50% hacia arriba si estamos entrando en zona de venta. Y la segunda forma que tenemos para marcar los imbalances sería, nos vamos a temporalidades menores, es decir, si estamos en gráfico de un día, marcamos la zona del 50% de los imbalances de cada vela que no han sido mitigadas y nos vamos a temporalidades menores para ser más precisos, seguir marcando los imbalances y ser más preciso. Entonces así nos va dando una zona más precisa para entrar en el mercado, justamente como lo hicimos acá. Si nos fijamos, aquí marcamos esta zona, ok, en gráfico por cierto, le podemos poner texto. Por ejemplo, esto ha sido un imbalance de un día,
y estas zonitas que marcamos acá son imbalances, y aquí marcamos los imbalances de 4H, de 4 horas. Entonces estas son nuestras zonas más precisas para entrar en el mercado. Entonces ya aprendimos las dos formas de cómo marcar los imbalances. Suscríbete a este canal para que puedas aprender más acerca del trading y comenzar a sacarle provecho al mercado. Nos vemos en el próximo video.